Buenos días, gente, nos vamos de San Martín de los Andes, un poquito tristes cuando nos tenemos que ir de un lugar que nos gusta tanto, pero ahora nos vamos para Villa La Angostura. Antes vamos a recorrer la ruta de los 7 lagos, la ruta 40, y vamos a parar en cada uno de ellos. Hoy recorremos esta ruta emblemática de la Patagonia Argentina. Viajeros de todo el mundo se acercan a conocer este escenario que cobra vida al ritmo de la naturaleza. Son aproximadamente 110 kilómetros que nos separan de San Martín de los Andes a Villa La Angostura. La Ruta Nacional 40 nos va a deslumbrar con su belleza, sus montañas, lagos y abundante vegetación. Es una hermosa paleta de colores y paisajes que atraviesa parte de los parques nacionales Lanín y Nahuel Huapi. A medida que nos vamos alejando de la ciudad, va quedando a nuestra derecha el primer lago de este recorrido, el lago Lácar, que tanto hemos disfrutado en nuestra estadía en San Martín de los Andes. Es un paseo en el que vamos a tener mucho de ruta, paradas en los diferentes lagos y también en miradores como este. Este es un valle con áreas agrestes y rurales, en el que habitan comunidades mapuches. A pocos kilómetros nos encontramos con otro mirador. Este arroyo nace de las aguas de deshielo del Cerro Chapelco y a la altura del mirador su cauce se divide en dos. De aquí deriva su nombre. A nuestro gusto, lo más cómodo para realizar este paseo es en auto. Así pueden elegir las paradas, los desvíos y dedicarle a cada lugar el tiempo que deseen. Otra opción que se hizo muy popular es hacerlo en bici. El asfalto está en perfectas condiciones y hay muchos puntos donde van a poder cargar agua y varios campamentos a lo largo del recorrido. Hay empresas que organizan estos tours para hacer en bicicleta en varios días. Otra alternativa es tomar una excursión desde Bariloche, Villa La Angostura o San Martín de los Andes. El lago Machónico es un lago pequeño, de aguas claras y calmas. La mejor vista se aprecia desde su mirador. Tiene un sector chico de playa y el mismo no posee camping. Seguimos nuestro recorrido y ahora vamos a visitar el próximo lago, pero para esto nos tendremos que desviar de la Ruta 40 por un camino de ripio que nos llevará hasta el lago Hermoso.
Este es uno de los lagos más lindos y pintorescos de la zona. Está en un angosto valle, sus aguas son cristalinas y calmas, está rodeado por montañas con abundante vegetación. Aquí van a tener un área de servicios, proveedurías y varios emprendimientos turísticos. A tan solo 2 kilómetros de la ruta 40 tenemos el lago Hermoso y justamente hace honor a su nombre. La verdad que este lugar es un paraíso. Nuestra próxima parada no será para visitar un lago. Vamos a ir a ver la cascada Buliñanco. Tiene más de 20 metros de altura. Por la época del año en que la visitamos, no tenía tanto caudal de agua. Desde este mirador tienen una excelente vista. En aproximadamente 2 kilómetros estará nuestra próxima parada. Hacemos una parada y estamos en el lago Falkner, detrás nuestro, un lago hermoso que tiene playa de arena. Es un lugar divino y como les decimos nosotros, este viaje o este recorrido es para ir parando en cada lugar, hacerse un ratito, disfrutar un poco, nosotros en esta ocasión tomando unos mates. Sus aguas tranquilas, transparentes y su amplia playa son de libre acceso para disfrutar durante el día. Se encuentra rodeado por los cerros Falkner, Buque y Alto, que hacen que el paisaje aún sea más pintoresco. A pocos metros de la playa del lago Falkner y de la mano contraria se accede a este sector de camping libre, donde se encuentra este río que une el lago Villarino con el lago Falkner. Volvemos a tomar la ruta y unos metros más adelante encontramos el mirador del lago Villarino. Este lago es uno de los más elegidos para la pesca. Es bastante extenso y a sus orillas se encuentran árboles como el coihue, arrayán y lenga.
Nuestra próxima parada nos lleva a un mirador para poder desde allí encontrar el próximo lago. Como bien su nombre lo dice, este lago se encuentra escondido, está pegado a la Ruta 40, pero esta frondosa arboleda nos tapa su vista, pudiendo apenas divisar el color de su agua. Es uno de los lagos más pequeños de todo el circuito. Además de las típicas paradas de este recorrido, el circuito brinda la posibilidad de desviarse muy poco y encontrar otros espejos de agua, como el lago Meliquina y Traful, que ya hemos visitado en anteriores videos. Pero también lugares muy bonitos como el que vamos a visitar ahora, el camping libre Pichi Traful. Como ya comentamos antes, esta ruta tiene muchos lugares donde parar y disfrutar del entorno. Y muy cerquita de donde estábamos encontramos este lugar que tiene bajada al río. Es el río Pichi Traful, que va costeando en parte la ruta de los 7 lagos. Ya recorrimos más de la mitad del camino y una vez que pasamos el acceso a la Ruta 65, que es la que nos lleva a Villa Traful, avanzamos unos kilómetros más para encontrarnos con el primer mirador del lago Correntoso. Es uno de los lagos más grandes del circuito, de aguas tranquilas color verde azulado. Se llama así por el río del mismo nombre que corre con gran fuerza y desemboca en el Nahuel Huapi. Tiene una playa amplia y un camping organizado con todos los servicios. Ahora seguimos avanzando y nos encontramos con el puente sobre el río Rucamalén. De un lado de la ruta tenemos esta imagen, mientras que del otro lado podemos ver lo que queda del antiguo puente que forma parte de la historia de la Ruta de los 7 lagos.
Así llegamos al segundo mirador del lago Correntoso. Nos vamos acercando a nuestro destino, pero antes, a tan solo 8 kilómetros del mirador del lago Correntoso, tenemos el mirador del lago Espejo. Este lago debe su nombre a sus aguas cristalinas, que reflejan como un espejo los paisajes de montaña y tupida vegetación de sus orillas. Le vamos a contar que salimos 10:30 de la mañana, son casi las 5 de la tarde. Fuimos parando, fuimos disfrutando. Nosotros el viaje lo tomamos así. Nosotros fuimos parando en cada punto panorámico, en cada uno de los lagos, disfrutando el lugar. Eso sí, nos hubiese hecho falta más tiempo en cada lugar, pero eso, bueno, a nuestro criterio y a nuestro gusto. Para hacer todo el recorrido se puede hacer un solo día, pero bueno, lo ideal es quedarse y disfrutar cada lugar lo máximo posible. Antes de abandonar la ruta de los 7 lagos, encontramos el acceso al balneario del lago Espejo. Este balneario nos pareció hermoso. Su playa es extensa, de arena volcánica y está rodeada de bosques. El color del agua es soñado y la belleza de su entorno lo vuelve una verdadera postal. Así terminamos el circuito de los 7 lagos y nos vamos acercando a Villa La Angostura. Pero antes, vamos a parar en el Mirador Inalco, desde el que tenemos una hermosa vista del lago Nahuel Huapi. La ruta de los 7 lagos es el escenario perfecto para disfrutar de la naturaleza y de los hermosos paisajes de la Patagonia. Así llegamos al final de este paseo y a nuestro nuevo destino por conocer, que es Villa La Angostura. Si te gustó este video, no olvides dejarnos tu like y todos los comentarios que quieras. Pasa también por todas nuestras redes sociales y si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento. Los esperamos en nuestro próximo capítulo.